Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy en especial nos toca Fernán Ruiz de Castro, Trastámara y Sarria, tercer conde de Lemos. Fernán Ruiz de Castro, no tenemos claro su fecha de nacimiento, pero murió en el 1377 en Bayona, Francia. Fue el tercer conde de Lemos, Trastámara y Sarria, con carácter no hereditario. Hijo de Pedro Fernández de Castro, el de la Guerra, primer señor jurisdiccional de Monforte y de Lemos, y hermano de la malograda Inés de Castro y de Juana de Castro, la desamada. Fue una de las figuras gallegas más importantes e influyentes de la centuria del siglo XIV. Aladiz de la causa de Pedro I en la Guerra Civil de Castilla, aparece como insaciable canalizador de las lealtades petristas. Incluso, tras la muerte del monarca, continuaría con su cruzada hasta el último aliento, ganando a pulso el apodo de toda la lealtad de España. Fernán era perteneciente al linaje de los Castro, linaje que surgió en la villa burgalesa de Castrojeriz y pertenece, junto a los Lara, Haro o a los Guzmán y a los Aza, a las 5 grandes familias emparentadas a los primeros reyes de Castilla. Una vez la familia pasó a Galicia, en el siglo XII, formaron el tronco principal de las casas de Lemos y Sarria. Dominaron Galicia y estuvieron presentes en los hechos más destacados de su historia, así como en la de Castilla y León, destacando en el auxilio prestado a sus monarcas en las campañas de conquista de los territorios musulmanes. El declive de los Traba permitió que poco a poco fueran ocupando su lugar preeminente. Fernán Ruiz de Castro, nacido del segundo matrimonio de Pedro Fernández de Castro, el de la Guerra, e Isabel Ponce de León, su progenitor destacó a un lado de Alfonso XI en la lucha contra los musulmanes. Como prueba de sus buenos servicios, lealtad y reputación que ostentaba, el rey lo recompensó con la tendencia de importantes títulos y diversas fortalezas, como la de Castro Caldelas, Ourense, y la de Monforte de Lemos, Lugo. Esta donada en 1332. Fernán era el primogénito de 4 hermanos, Juana de Castro, y los bastardos Álvar Pérez de Castro e Inés de Castro. Se vio obligado a tomar las riendas del apellido a una edad muy temprana. Apenas contaba con 15 años. Así, el testamento de Pedro Fernández de Castro, con fecha del 27 de marzo de 1337 en Allariz, no deja lugar a dudas. Yo hago mis herederos en todos mis bienes que tenga en el tiempo de mi muerte a mi hijo Fernán Ruiz y a mis otros hijos e hijos legítimos que hubiera, que aparten dichos mis heredamientos y bienes. Mas él no moriría tras la firma de su testamento, sino en junio de 1343, en el sitio de Gibraltar junto a su rey. Una epidemia de peste que asoló Castilla diezmó el ejército de Alfonso XI, junto al que luchaba el conde gallego. Con el fallecimiento de su padre, que comenzamos a tener las primeras noticias a la cabeza de los títulos y mercedes que había ostentado Pedro. Aparece nominado pertigueiro mayor de Santiago y su tierra, ratificando en el 1345 unos privilegios que el convento de Sobrado dos Monxes tenían concedidos del rey. Luego, en 1351, Pedro I lo nombraría mayordomo mayor del rey y alférez mayor. Su apoyo a la causa pedrista parece pues evidente al tener de las mercedes obtenidas, y enseguida se constituiría como mano derecha del rey, aunque una afrenta a su honor truncaría sus lealtades y acabaría apoyando a Enrique de Trastámara. Con anterioridad, lo vemos ejerciendo de testigo en las bodas celebradas en Valladolid entre Pedro I y Blanca de Borbón en el 1353. Mas en el 1354 la situación cambia. Se alzará ofendido en defensa de la honra de su hermana Juana, siendo entonces cuando escuché la llamada del conde de Trastámara. El infortunado evento acontecido en Cuéllar
donde residía Juana de Castro, viuda de don Diego de Haro. Los textos de la época ensalzan su belleza, realmente comparable a la de su hermana Inés. Un trozo de texto dice: esta era doña Juana, mujer bien hermosa, y el rey decía que quería casar con ella. En efecto, el rey, obnubilado por su hermosura, requería los amores de la gallega. Esta se negaba, aduciendo que el rey estaba ya casado con doña Blanca. La tenacidad del monarca no se vio menguada y solicitó los testimonios de los obispos don Sancho de Ávila y don Juan de Salamanca para que anularan dicho casamiento, y habían concebido a la hermana de Castro a que accediera a su deseo. Las bodas se celebraron finalmente en la misma villa de Cuéllar, pero por el obispo de Salamanca. Juana sería esposa por una noche, la de la boda, pero reina hasta su muerte. El rey se irá a refugiar a los brazos de su amante María de Padilla. A pesar de que doña Blanca de Borbón siempre fue considerada la legítima reina, observamos en diferentes documentos firmados por la hermana de Fernando de Castro cómo se autodenomina reina y esposa del monarca castellano. Y dice: por la gracia de Dios, reina de Castilla y de León, a cualquiera o cualquiera que por mí ha de coger, fui de recaudar en renta y fidelidad. Pero esta ofensa resulta tan grave y tan sentida por el caballero gallego, a la que debemos sumar la acusación que hace en contra de don Pedro, que éste lo quiso matar en un torneo celebrado en Valladolid en relación con el casamiento de este con doña Blanca. Fue entonces cuando reunió a su ejército y partió a sumarse a los trastamaristas. Estos lo acogieron sin reparos, ya que tenía nombre, importantes riquezas y Galicia. Lo seguía sin dificultades. Tenía además merecida fama de excelente luchador. Entonces apareció un famoso capítulo de sedición de Fernán de Castro. Se abrió con los famosos episodios de Salvatierra. Atravesarían la frontera con Portugal, estableciéndose en Monção. En los sucesivos 9 días pasaría la frontera hacia Galicia y ante notario habría publicada su desvinculación del rey de Castilla por las afrentas citadas anteriormente. A continuación marchará a reunirse con los otros sediciosos, Enrique de Trastámara y Juan Alfonso de Albuquerque. Después de diversas tentativas de llegar a algún tipo de acuerdo con don Pedro y acoger a los más descontentos, al fin se reunió en Toro, Zamora, o más bien cabría decir que el rey fue retenido contra su voluntad en la villa por estos caballeros. Allí se repartieron diversos cargos de la corte. El de Castro fue nombrado mayordomo mayor. Solucionado el percance, reclama también la mano de Juana, hermana del de Trastámara, como lo habían prometido, de la cual, según afirma López de Ayala, estaba profundamente enamorado, ella que la había conocido en la corte, donde ésta se había criado. Las bodas se contrajeron en Toro y seguidamente regresó a Galicia, acompañado de su esposa. Cabe destacar un aspecto interesante que rodea todo este asunto. El futuro conde de Lemos apoyó hasta su propia muerte al bando legitimista, con un fervor inusitado que no es propio de un caballero que se vio ultrajado. Abandona Toro sin rendir pleitesía a don Pedro, como había hecho otros caballeros, entre ellos su hermano Álvar Pérez de Castro, para más adelante aparecer a un lado del rey en los momentos complicados que salpicaron su reinado. ¿Por qué esta actitud del gallego? ¿Qué hizo cambiar radicalmente de postura? Fernán de Castro conocía la inconformidad del monarca ante su matrimonio, pues de este modo emparentaba con su mayor enemigo. Yagudo Amirola apunta que mediante petición regia el gallego anuló el matrimonio bajo afirmación de que eran parientes y la inexistencia de una dispensa papal
hacía que combatiesen en pecado. Don Pedro consiguió de este modo dos importantes ventajas. Por una parte, enemistar a Fernán de Castro y al conde de Trastámara, y por otra, acercarlo a su seno. Algunas fuentes defienden que las intenciones del gallego estribaban solamente en que el rey había recapacitado y percatado del error cometido en su persona. En ningún momento se le pasó por la cabeza la idea de destronar a don Pedro. Su lealtad permaneció intacta a pesar de todo, y tal vez, cuando conoció los planes del conde de Trastámara y sus aliados, decidió desvincularse de tal empresa, por lo que tampoco sería descabellado que esta había sido una razón de peso para la anulación del matrimonio con doña Juana. Entre el 1357 y el 1366, poco sabemos de Fernán de Castro. De todas maneras, los Castro comenzaron enseguida a recibir de la corona cuantiosas dávidas, cargos y tierras en honra de su inimistable ayuda y lealtad. Recibieron el condado de Trastámara, arrebatado a don Enrique. También en 1360 recibió el título de alférez mayor de las tierras de Sarria, San Julián y Otero de Rey. Con la intención de que el linaje había tenido descendientes legítimos, el rey, don Pedro, le ofrece la mano de Leonor Enríquez, segunda señora de Melgar de Yusu, Villalba de los Barros, La Higuera, Jódar y Nogales, única hija de Enrique Enríquez el Mozo, de su segundo matrimonio con Urraca Ponce de León, y emparentada por línea directa con el rey Fernando el Santo. Tuvieron un único hijo, Pedro de Castro y Enríquez, rico hombre que vendió a Nogales y no heredó la casa de su padre porque se la confiscó el rey don Enrique II. Una de las pocas menciones que se hacen del de Castro en estos años aparece en relación a la batalla de Arabiana, 1359, en las faldas de Moncayo, entre el ejército de Pedro I y otro comandado por sus hermanos Enrique de Trastámara y Tello, que estaban al servicio de Pedro IV de Aragón, el ceremonioso. El ejército castellano sufrió un durísimo descalabro y Fernán de Castro se vio en el deber de huir picando espuelas y sin poder evitar que su alférez mayor, Gonzalo Sánchez de Ulloa, pereciese en la contenda, donde estaba como frontero del rey. La década de los 60 se presentó complicada para Pedro I. Por el contrario, el de Trastámara iba paulatinamente ganando adeptos y su avance por el reino castellano asemejaba imparable. A pesar de la bravura esgrimada por el gallego en 1364 ante los muros de la ciudad de Valencia, nada pudo hacer para evitar un grave hundimiento militar. En 1366, Enrique avanzaba junto con las temibles compañías blancas mandadas por el bretón Bretard du Guisil, dominado a todo aquel que se interponiera a su paso. Amparado tras los muros de Sevilla, Pedro I se encontraba cada vez más solo, y enseguida se enteró de que Galicia se mostraba como la respuesta idónea. Don Pedro decidió entonces reunirse con Fernán de Castro y otros gallegos leales en junio de 1366, y en Monterrey, Berín. En el castillo de esta villa se trataron muchos temas de interés y se discutieron diferentes planes de acción. La flor innata del pedrismo estaba allí reunida: el incombustible Fernando de Castro, el coruñés Juan Fernández de Andeiro, Men Rodríguez de Sanabria, Gómez Gallinato y Fernán Pérez de Deza de los Churruchaos, entre otros. También acudió el arzobispo de Compostela, Suero Gómez de Toledo, sobre cuya mitra planeaba la sospecha de la traición,
pues, según parece, simpatizaba con Enrique y había osado mandar asesinar a un caballero de los de Deza, que había pretendido echarle en cara su preferencia en la disputa dinástica. El arzobispo era consciente de la manía que los Churruchao le guardaban y a cuyo objeto llegó a Monterrey escoltado por un numeroso contingente. En la reunión se acentuó la belicosidad de la nobleza gallega. Su idea constante consistía en presentar batalla con un ejército gallego a las tropas enriqueñas en tierras zamoranas. La defensa de esta alternativa contaba con el apoyo del maestre de la Orden de Alcántara y, como no, del cabecilla de la nobleza galaica, Fernán de Castro. Pero el canciller Mateo Fernández dudaba de la viabilidad del proyecto. No se fiaba de la eficacia de los soldados gallegos, lejos de sus montañas. El rey no se atrevía a tomar una decisión que necesitaba llegar a la mayor brevedad. Finalmente, desestimó la opción de los gallegos, aferrándose a una factible ayuda inglesa. El puerto de La Coruña vería partir hacia la Francia ocupada por los ingleses a don Pedro junto a sus hijas, y el mermado tesoro real, aunque antes tendría lugar un lance que machacaría, si cabe aún más, la imagen del monarca. Hablamos, claro está, del asesinato de don Suero Gómez de Toledo, arzobispo de Santiago de Compostela. De este hecho podemos entresacar tres teorías que cambian por completo la tradicional percepción que sobre dicho asesinato siempre se tuvo. En primer lugar, debemos presentar la tradición idea que sobrevuela el trágico fin del arzobispo compostelano. Don Pedro, ante las simpatías del eclesiástico hacia Enrique, ordena impunemente su ejecución inmediata. Y mandó al rey Fernán Pérez Churrichao y a Gonzalo Gómez Gallinato, dos caballeros de Galicia, que querían mal al arzobispo, que le estuviesen esperando con viente de caballo a la puerta de la ciudad y que matasen ellos así al arzobispo. La segunda acusa al propio Enrique de Trastámara como el autor de la orden de dar muerte al prelado. Se basa este razonamiento en dos puntos. 1. Don Pedro en ningún momento hace alarde o mención del hecho, algo extraño ya que siempre hizo gala de una sinceridad brutal cuando se trataba de este tipo de asuntos. Y 2. Con motivo de desacreditar una vez más al rey. Y finalmente una tercera vía podría sugerir que ambos caballeros, Churruchao y Gallinato, actuaron por su cuenta bajo el desconocimiento del rey, movidos por la profunda adversión que sentían hacia el arzobispo. Ayala decía de esta manera malquerida: dos caballeros de Galicia que querían mal al arzobispo. Tras la muerte del arzobispo, Fernán de Castro recibió todas las fortalezas de la mira compostelana. También en Santiago recibiría el título de conde de Lemos y los de adelantado de Galicia y León. Con Pedro I en Bayona, francesa, el conde de Lemos se convirtió en cabeza de lucha petrista y en el regente del trono, regencia que indica la suma confianza del rey en la lealtad del gallego. Enseguida comenzó a hostigar a los partidos de don Enrique en Galicia. Las calles enseguida recibieron ayuda del propio rey a la cabeza de un ejército. Ese tomó gran parte de Galicia, obligando a Fernán de Castro y a los suyos a refugiarse tras las murallas de Lugo. El duelo entre Castro y Andrade, Fernán Pérez de Andrade, importante partidario gallego de Trastámara, no se hizo esperar y durante 2 meses el conde de Lemos frenó las embestidas enemigas y defendió con gallardía la ciudad. Una vez más, y contemplando la imposibilidad de triunfar en aquel lid, Enrique optó por echar mano de la diplomacia y convencer a Fernán
de la conveniencia de unirse a su bandera. De Castro se negó. No obstante, llegaron a un acuerdo. Enrique le ofreció la posibilidad de rendirse siempre y cuando fueran los siguientes 5 meses, y hasta el día de Pascua de Resurrección como fecha límite. Don Pedro no acudía a su auxilio, incluso si aceptaba rendirle pleitesía, respetaría los títulos y privilegios que su hermano le había concedido. Fernán se comprometió también a no atentar contra Enrique y sus partidarios mientras el plazo pactado permaneciese vigente. Después de esta negociación, Enrique abandonó Galicia y se dirigió a Burgos. Las noticias de la reunión de un poderoso ejército inglés y su inmediata marcha hacia la península animaron al conde gallego a romper el pacto y a lanzarse en una carrera de enfrentamientos y luchas contra los trastamaristas gallegos, con la firme idea de someterlos. Su empuje espectacular le granjeó una serie de victorias decisivas que lo convirtieron en amo de Galicia. Las excepciones fueron Padrón, Allariz y Monterrey, que resistieron bizarras la contienda pedrista. Numerosas fortalezas y enclaves estratégicos se rindieron sin prestar batalla. Tal es el caso llamativo de Juan Pérez de Novoa, que entregó el puente de Ourense. Con Galicia prácticamente a raya, se dirigió a Zamora, todavía leal a don Pedro, con 2 determinaciones. Una, interceptar al prior de San Juan que acudía al auxilio de los enriqueños gallegos. Y 2, socorrer Zamora y someter todos los territorios próximos a la ciudad. Pacificarles las áreas de Astorga y León en abril de 1367, lo vemos en la batalla de Nájera, que obligó a huir a Enrique a Aragón. Fernán de Castro llegaría en la noche del 23 de marzo de 1369. Los hechos acaecidos ante los muros del Castillo de la Estrella en los campos de Montiel, Ciudad Real, abrían una ola de continuos levantamientos pedristas desde Galicia. Bajo su mando, quiso el destino que Pedro I tomara la errónea decisión de desplegar su ejército por los pueblos y aldeas aledaños al castillo de Montiel, fortaleza en la que incluso se presentó acompañado del conde de Lemos y del fiel caballero también del noroeste, Men Rodríguez de Sanabria. Igualmente, quiso un capricho del destino que fuera el propio Men Rodríguez quien en secreto se había entrevistado con el bretón Dunwesclin con la esperanza de llegar a un acuerdo favorable que permitiera al rey legítimo huir furtivamente del cerco que el ejército enriqueño le había puesto alrededor de la fortaleza, sin siquiera sospechar la traición que brotaba en la mente del mercenario francés. Los 2 gallegos asistirán impotentes al asesinato de su rey en la tienda de campaña que ocupaba Bernard du Guesclin, para después pasar al estatus de prisioneros. Pasaron a la historia la frase de Dunwesclin pronunciada cuando, en el momento de caer Pedro y se mandó Enrique al suelo embrazados, colocó a Pedro debajo, lo cual le facilitó a Enrique el acuchillarlo, para después cortarle la cabeza. Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. La mala noticia de la muerte de Pedro correrá como la pólvora por todo el territorio, causando sentimientos y comportamientos contradictorios en las gentes según el lugar y su filiación. Muchas ciudades decidieron rendir vasallajes a reyes de otros reinos peninsulares. Galicia a Fernando I de Portugal. El monarca lusitano, ante la favorable situación y casi con las llaves de las ciudades galaicas en las manos, comenzará la ocupación de Galicia. En La Coruña lo aguardaban con los brazos abiertos. Andeiro, en su camino, Tui y Compostela tomarán su nombre con entusiasmo. Para desgracia de gallegos y portugueses, la fortuna le dio la espalda y en una prodigiosa ofensiva el joven rey castellano penetró profundamente en el reino portugués. Fernando I abandonó enseguida La Coruña, dejando a Nuño Frei de Andrade, hermano de Fernández
Pérez de Andrade al frente de su defensa. Fue en el sitio de Guimares donde Fernando de Castro pudo huir de su cautiverio. Haciendo uso de una treta, pidió hablar con los italios, pudiendo entrar en el recinto amurallado. Allí arengó a los portugueses de tal manera que Enrique II de Castilla se vio en el deber de abandonar el lugar. Instalado en Portugal, recibió del monarca Luso importantes concesiones territoriales y se unió gustoso a la lucha entre las dos coronas. En esta tesitura cruzó el Miño y se hizo con el ejército de viejos pedristas con el que hostigaría Galicia, tomando dimensiones desproporcionadas. A Enrique no le quedó más remedio que enviar un numeroso contingente. En 1370, Pedro Manrique y don Pedro Ruiz Sarmiento, junto a las famosas y temidas compañías blancas, derrotaron al conde de Lemos en la batalla de Porto de Bois, Palas de Rey, Lugo. Una vez más, y sirviendo de paralelismo, Arabiana huyó al golpe hacia Portugal. Allí permaneció curando sus heridas y preparando nuevas sublevaciones, hasta que la paz de Santarém, en marzo de 1371, obligó a Fernando I, entre otras cosas, a deportar a los furtivos pedristas refugiados en su reino. Atrincherado en el castillo de Urén, en el de Castro, se negó a volver a Castilla, pero tuvo que rendirse ante la evidencia de que ya todo estaba perdido y no merecía la pena continuar por este camino. La Bayona francesa en manos inglesas fue la tierra que lo acogió. Fernán Ruiz de Castro y Ponce de León, hijo de don Pedro Fernández de Castro, el de la Guerra, conde de Lemos, Trastámara, Castrojeriz y Sarria, señor de Cabrera y Ribera, alférez mayor del rey, partiguero mayor de Compostela, adelantado mayor de Galicia, León y Asturias, buen caballero y guerrero, destacado por su lealtad, fallecía en Bayona francesa en 1377. Y en su tumba reza el mencionado epitafio: aquí yace don Fernán Ruiz de Castro, toda la lealtad de España. Y hasta aquí toda la historia de Fernán de Castro. Y en el próximo vídeo, más y mejor, con el cuarto conde de Lemos, que fue Pedro Enríquez de Castilla. Y antes de nada, recordaros que estamos hablando de la primera parte de los condes de Lemos, que había 5 y fueron no hereditarios. En la segunda parte son hereditarios y la tercera es porque ya vienen la familia de Alba. Muchas gracias a todos.